Bueno, pues yo diría que hoy quizás sí que están bastante alejados, es decir, los datos que en prehistoria o que en arqueología generamos, quizás todavía por volumen no se pueden considerar Big Data, aunque sí que es verdad que muchos de los procesos, las tecnologías para procesar datos en la actualidad sí que tienen aplicación y están empezando a aplicarse en prehistoria y en arqueología. Con lo cual, pues digamos que lo habéis planteado como muy bien, ¿no? Porque es algo que estamos empezando a hacer y bueno, pues es una manera de descubrir esas conexiones. Bueno, pues como decía, se está empezando a utilizar, es decir, no son grandes cantidades de datos lo que se generan, cada vez más, es decir, en el momento que han empezado a aparecer todas las cuestiones digitales, es verdad que el mundo de la arqueología se ha revolucionado, pues empezando pues cosas que son tan fáciles de entender, ¿no? Como el alto volumen de imágenes digitales que se pueden generar o todas las reconstrucciones digitales que podemos generar a partir de los datos que obtenemos en las excavaciones arqueológicas o todas las muestras que se analizan a través de diferentes tecnologías y que sí que de alguna manera después se reutilizan con tecnologías de gestión de la información, de gestión digital, que lógicamente pues tienen esa conexión, ¿no? con la gestión de datos en la actualidad. Uy, esa es una pregunta muy difícil. Pues hombre, yo creo que un conjunto de macrodatos daría más información, porque al final las pinturas son un dato y podemos obtener muchos datos a partir de las pinturas, pero hay una parte, esa parte intangible, que no podemos inferir a partir simplemente de las pinturas, ¿no? Podemos saber lo que están pintando, podemos medirlo, podemos identificar las especies, podemos saber con qué materiales lo hicieron, podemos analizar los componentes de esos materiales, cómo se hizo, incluso el gesto, pero hay una parte, un componente mental, digamos, que hemos perdido en la prehistoria, ¿no? Esa parte inmaterial que es la motivación de por qué se hicieron las pinturas en la prehistoria, por ejemplo. Pues hombre, entiendo que sí, pero vamos, yo no soy especialista en Big Data ni muchísimo menos, pero sí que, por ejemplo, yo puedo inferir lo complicado que es, ¿no? El almacenamiento correcto, la clasificación, de manera que se puedan recuperar fácilmente datos. Esto lo puedo inferir de nuestro trabajo, ¿no? Solo la cantidad de datos que nosotros generamos en torno a la cueva de Altamira, no solo de los aspectos arqueológicos, sino también, por ejemplo, de los aspectos de conservación, pues nos supone verdaderamente a veces un problema de gestión de la información, de ordenación, de procesado de los datos y luego de recuperación, ¿no? Que es lo interesante, no es almacenarlo, sino luego poderlos recuperar y utilizar con los fines que se pretendan. Absolutamente, y hombre, sí que hay cosas que se están haciendo, ¿no? Es decir, que trabajamos hace mucho tiempo con bases de datos, con programas más complejos, por ejemplo, de catalogación de fondos arqueológicos de una manera estandarizada, con programas como puede ser el programa Domus, que tiene su versión también europea, en lo que es europeana, y que es una manera, efectivamente, de compartir datos pues con todo el mundo, porque son cosas que luego se pueden alojar en la red, etcétera, etcétera. Pero digamos que esto lo estamos viendo en estos últimos 20 años, que son los que yo llevo de profesión, ¿no? Entonces, de lo que sucedía hace 20 años cuando comencé ahora, estamos dando un gran salto, pero creo que aún tenemos que dar uno mayor. El más frustrante y el más satisfactorio. También es una pregunta complicada. Bueno, yo, frustrante, por ejemplo, en mi trabajo, no tanto como arqueóloga, sino como gestora del bien, Cueva de Altamira, ¿no? Para el que trabajo, yo creo que una de las grandes frustraciones es toda esa ingente documentación que tenemos sobre los principales riesgos para la conservación de la cueva y que no podamos encontrar soluciones que frenen o reviertan ese deterioro, ¿no? Y respecto a satisfacción, pues mira, yo pensaría, por ejemplo, en un proyecto de investigación internacional que desarrollamos desde el Museo de Altamira sobre el arte rupestre de Paraguay, porque cuando fuimos allí era un arte inédito, no solo para nosotros, sino prácticamente para la comunidad científica. Entonces, a partir de toda la información que fuimos generando y todo el estudio de gabinete, incluso de documentarnos sobre otros sitios que había en América del Sur, pudimos contextualizarlo y digamos que pues darlo a conocer, ¿no? A la comunidad científica y a todo el mundo. Uy, yo creo que para eso habría que preguntar a los creadores actuales que tienen
un mundo de posibilidades que exploran y que materializan, ¿no? Vamos, es que estoy absolutamente segura que habrá artistas que ya trabajan en cuestiones de Big Data, de inteligencia artificial incluso, pero vamos, mi conocimiento de la creación artística actual no alcanza tanto, pero estoy segura, porque es que es todo un mundo, ¿no? La capacidad que tenemos los humanos, la capacidad de abstracción, de simbolismo, que viene desde la prehistoria, pues es lo mismo que nos mueve hoy día para realizar arte. Y estoy segura de que esto, que es algo tan de actualidad, ya habrá calado en muchos artistas y lo estarán desarrollando. Bueno, pues el objetivo, desde luego, de la arqueología es intentar extraer todos los datos objetivos de los restos materiales, ¿no? De la cultura material que recuperamos en las excavaciones arqueológicas. Pero efectivamente hay una parte, esa parte que decía antes, inmaterial, que nunca vamos a poder recuperar, sobre todo quienes nos dedicamos a estudiar sociedades sin escritura, es decir, sociedades en las que solo es la cultura material nuestra fuente. Se trabaja con hipótesis de trabajo y sobre todo aquellas que son más interpretativas, pero es verdad que todavía no tenemos la piedra roseta, no tenemos un código con el que conocer algunas de esas respuestas a las preguntas que nos planteamos.